Entonces vamos a hacer subtotales en esta base de datos, ¿sí? Queremos conocer, como ya les dije, por grupo, de acuerdo a su presión, cuál es el promedio de su peso. Entonces, el primer paso es ordenar la base de datos por presión. Eso ya lo vimos cómo se hacía, ¿no? Entonces nos vamos a ordenar y el primer criterio de ordenación va a ser se llama presión, ¿no? Entonces elijo presión. Y con eso, no ocupo 2, 3, 4 niveles. Con que el primero sea presión es suficiente. Le doy a aceptar. Y ya tengo juntitos a los hipertensos, juntitos a los normotensos y juntitos a los normotensos. Y están todos juntos. Ok. Entonces realmente voy a hacer 1, 2, 3 cálculos, ¿no? Un promedio para cada grupo. Entonces fíjense. Ahora sí ya apenas estamos en condiciones de usar la herramienta de subtotales. Activamos cualquier celda de la base de datos y en la misma cinta que se llama datos hay un botón que se llama subtotal. Es de los últimos. ¿Ya lo ubicaron? Botón subtotal. Le dan un clic y les aparece esta ventanita. ¿Sí? ¿Listos? Esta ventanita, ¿cómo se interpreta? Dice, para cada cambio en, y ahí, si le abren, está en la lista de todas las variables. Vamos a elegir aquí presión. ¿Por qué? Porque Excel va a leer renglón por renglón cada uno de los registros. Y ahorita, si yo le puse para cada cambio en presión, se va a estar fijando qué dice en la columna presión. El primer paciente es hipertenso, ¿no? Hipertenso, el segundo también, hipertenso, 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 hipertenso. Y llega un momento que de hipertenso pasa a una persona que es hipotensa. Entonces ahí hubo un cambio en el dato, ¿no? De ser todos iguales, se cambió un dato diferente. Entonces ahí hace un corte. Y hace un corte y ahí va a poner un cálculo. En este caso le vamos a pedir que me calcule el promedio del peso. Por eso aquí digo, para cada cambio en, y escogí presión porque son los grupos, ¿no? Me pidieron que calculara el promedio del peso de acuerdo a la presión arterial que tiene. Entonces por eso elegí presión. Luego, ¿qué función matemática voy a usar? Me acaban de decir que quieren que se promedie, ¿no? Entonces no voy a usar la suma, yo voy a usar el de promedio. Vean que ahí está máximo, mínimo, producto, desviación estándar, varianza, etc. Entonces yo quiero el promedio. Luego está la lista de todas mis variables. ¿De quién me pidieron calcular el promedio? Del peso. Entonces busco a peso y le pongo palomita. Y cuido que no tenga palomita en ninguna otra variable más. De hecho, aquí podría, si lo necesitáramos, puedo marcar palomita a todas las variables numéricas y ya tendría todos los promedios de todas las variables numéricas. Ahorita, como vamos por partes, vamos ahorita a una sencillita, nada más para el peso. Es más, si quieren la talla, peso y talla. Peso y talla, a las dos palomitas. Luego, dice, reemplazar subtotales actuales, salto de página entre grupos y resumen debajo de los datos. Siempre por default tiene marcada la primera y tercer cuadrito. El último cuadrito o checkbox que dice resumen debajo de los datos, si esto está activado, significa que al final, además de calcular el promedio del peso y de la talla por grupo, también me va a sacar el promedio del peso y la talla de toda la población. Si le dejo el de resumen debajo de los datos, como casi siempre se gusta que esté, por eso está con palomita. Y reemplazar subtotales actuales, ahorita daría lo mismo si lo activo o lo desactivo, porque como es el primer subtotal que aplico a esta base de datos, no hubo una anterior, entonces no me va a afectar si ahorita le pongo palomita o no. Entonces así la dejan, le damos a aceptar y vean qué va a suceder. Revisen
Y vean que cuando se acaba el grupo de los hipertensos, te insertó una fila nueva que le puso ahí promedio hipertenso. Luego, en ese renglón nuevo, fíjate que te colocó a la altura o al nivel de talla y de peso, te puso un valor numérico. Ah, pues ese valor numérico es el promedio del peso y la talla de ese grupo de personas, en este caso los hipertensos. Luego, en mi caso yo solamente tengo un hipotenso, entonces aquí le hizo su correspondiente promedio de talla y peso, porque como nada más es uno, pues es lo mismo, ¿no? Pero luego tengo mi grupito de los normotensos y aquí al final me puso cuál es el promedio de la talla de los normotensos y cuál es el promedio del peso de los normotensos. Y al final me insertó un renglón que se llama promedio general. Y este es el promedio de la talla y del peso, pero ya no por grupo, sino de toda la base de datos. Luego, no sé si notaron algo raro, que del lado izquierdo se abrió un panel que se llama esquema, que te puso unos numeritos 1, 2, 3, y unas rayitas ahí a un lado, al lado izquierdo, que no estaba. Te voy a pedir que le des clic al número 1, es un número chiquito, vea qué pasa, te oculta todo y solamente te muestra los promedios de talla y peso de toda la población. Ahora pícale al número 2 y ahora solamente te muestra los promedios por cada grupo, ¿no? El grupo de hipertensos, cuál es su peso y talla promedio. Y así para los hipotensos y así para los normotensos. En los numeritos, en el 1, en el 2 y en el 3. Y si le picas al 3, ya te da todo el detalle. ¿Sí? Entonces, esto es útil cuando tú quieres informar o dar a conocer de una base de datos ya los resúmenes, ¿no? Que a lo mejor a quien se lo estás mostrando no le interesa un nivel de detalle muy grande, ¿no? A nivel directivo de resultados, ¿no? A lo mejor es suficiente con que des el nivel 2. Pero si te dicen, no, yo quiero ver todos los datos, pues le das nivel 3. Ya está todo. También con estas tú puedes contraer una rama. Por ejemplo, esta rama, que son los hipertensos, quiero ocultar el detalle, le pico este cuadrito, se cierra esa rama y esas personas ya se dejan de ver. Y solamente estoy viendo el detalle de los normotensos. ¿Sí? Entonces, puedes maniobrar esos cuadritos. O puedes dar clic en el... Es mucho más cómodo, por ejemplo, usar el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Estos son los subtotales. ¿Y tecleamos alguna fórmula? Ninguna. Si hubieran sido 50 grupos, hubiéramos tenido mejor que hacer 50 fórmulas de promedio, ¿no? Y aquí te los ubicó y en cada grupo te hizo un corte y ya te puso el cálculo. ¿Sí? Y ya los tienes así como ordenaditos, ¿no? Entonces, esto es la introducción a los subtotales.